Antes de comenzar a hablar propiamente de ribosoma, es importante tener en claro algunos conocimientos. El dogma central de la biología molecular nos habla de los mecanismos de expresión, transmisión y flujo de la información génica. En ese sentido, el DNA puede replicarse o puede transcribirse a RNA y el RNA puede traducirse a proteínas. Sin embargo, existen ciertos microorganismos los cuales tienen la capacidad de modificar este flujo de la información, tal como los virus o los priones, como se esquematiza en el siguiente dibujo. Ahora nos vamos a enfocar específicamente en la traducción, y para ello tenemos que hablar sobre el código genético, el cual se define como un diccionario que identifica la correspondencia entre una secuencia de bases de nucleótidos y una secuencia de aminoácidos. Cada palabra individual en el código está compuesta por 3 bases de nucleótidos, y estas palabras se denominan codones. Los codones se presentan en el lenguaje del RNA mensajero, que consta de adenina, guanina, citosina y uracilo. Las 4 bases de nucleótidos se usan para producir los codones de 3 bases. Por consiguiente, existen 64 combinaciones distintas de bases tomadas de 3 en 3. En el ejemplo que se muestra en la imagen, además de los aminoácidos que codifican para la proteína que se ejemplifica, se pueden destacar 2 cosas: que el codón de inicio es AUG y que codifica metionina, y que existen 3 codones de paro, UAG, UGA y UAA, los cuales terminan la síntesis de la proteína. Vamos a hablar un poquito más sobre los RNA involucrados en la síntesis de proteínas. El RNA mensajero es una molécula transportadora de la información genética del DNA nuclear al citosol, donde se usa como molde para la síntesis de proteínas. Puede llevar la información de un gen o de varios genes. El RNA de transferencia es una molécula adaptadora que transporta un aminoácido específico unido covalentemente a su extremo 3' al lugar de síntesis de proteínas, donde reconoce la secuencia del código genético en un RNA mensajero que especifica la adición de su aminoácido a la cadena peptídica en crecimiento. Es importante mencionar que existen al menos un tipo específico de molécula de RNA de transferencia para cada uno de los 20 aminoácidos presentes en las proteínas. Y finalmente, el RNA ribosomal es una molécula que se encuentra asociado a diferentes proteínas que componen los ribosomas, en donde se sintetizan las proteínas. Algunos tienen actividad catalítica y se conocen como ribosimas. Existen otros RNA que no están propiamente involucrados en la síntesis de proteínas, sino que propiamente participan en la regulación génica, como los que se ilustran en la parte inferior izquierda. ¿Pero qué se necesita para llevar a cabo la síntesis de proteínas? Por un lado, se necesitan los aminoácidos que conformen a esa proteína. Por otro lado, también se necesitan RNA de transferencia. Se necesitan también aminoacil RNA de transferencia sintetasas, las cuales son una familia de enzimas necesarias para unir los aminoácidos a su correspondiente RNA de transferencia. También se precisa de RNA mensajero, de ribosomas funcionalmente competentes, de diversos factores proteicos que promuevan cada una de las etapas de la síntesis de proteínas, y además se necesita energía en forma de GTP y de ATP. En resumen, las etapas de la síntesis de proteínas incluyen una fase de iniciación, una fase de elongación y una fase de terminación. Hablando propiamente del ribosoma, estos son complejos macromoleculares de 15 a 20 nanómetros, los cuales se encargan de la síntesis de proteínas. Todos los procesos y moléculas que hemos visto hace unos momentos se van a ver involucrados en este complejo. Está conformado por una subunidad mayor, conocida como 60S, y conformada por RNA ribosomal, 5S, 28S y 5.8S, más 49 proteínas. Y por otro lado, una subunidad menor, conformada por RNA ribosomal, 18S, más 33 proteínas. Los sitios que conforman al ribosoma son el sitio A, llamado aminoacil RNA de transferencia, en donde los RNA de transferencia cargados de aminoácidos van a estar llegando. Un sitio P, conocido como peptidil RNA de transferencia, en donde van a ocurrir los enlaces peptídicos para la conformación de la proteína. Y un sitio E, llamado de exit o salida, en donde los RNA de transferencia vacíos saldrán del ribosoma. Finalmente, tenemos que hablar de los estados en los que podemos identificar a los ribosomas. Y estos los podemos encontrar como ribosomas libres en el citoplasma o como arreglos espirales cortos llamados polisomas o polirribosomas, los cuales conjuntan un número determinado de ribosomas y se encuentran asociados al retículo endoplasmático rugoso. La diferencia radica en que mientras el ribosoma libre sintetiza una sola proteína por cada molécula de RNA mensajero,
Los polisomas sintetizan una gran cantidad de proteínas por cada molécula de RNA mensajero. Esto es especialmente importante en aquellas células que sinteticen una gran cantidad de proteínas. Y finalmente, los ribosomas pueden ser identificados como puntos electrodensos en el citoplasma, asociados al retículo endoplasmático rugoso, en la membrana externa del núcleo o incluso asociados a la mitocondria, como lo podemos ver más adelante.